Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho pero mucho de qué hablar, algo que ha encendido las redes sociales, los foros de discusión y los titulares de la prensa de espectáculos a nivel mundial. Vamos a desentrañar los detalles de un contrato que ha generado una auténtica polémica, y créanme, los pormenores son fascinantes, complejos y dignos de un análisis profundo. ¿Listos para sumergirse en este misterio contractual que promete sacudir el mundo del entretenimiento? Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, no pierdan ni un segundo más, para darle a ese botón de suscripción y activar esa campanita que los mantendrá al tanto de absolutamente todo, así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Porque hoy, como siempre, venimos cargados de información exclusiva, de análisis detallado y de una perspectiva que los atrapará desde el primer segundo y los mantendrá enganchados hasta el final. Estamos hablando, por supuesto, de todo lo relacionado con el reciente y ciertamente muy comentado contrato de Can Yaman. Este actor turco que ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, no nos engañemos, su físico de ensueño, se encuentra actualmente en el ojo del huracán debido a un acuerdo que, según los rumores más persistentes y las filtraciones más sonadas, viene con cláusulas y condiciones bastante particulares, por decirlo suavemente. Y es que cuando una figura de su calibre, con una proyección internacional tan masiva y una base de fans tan entregada, firma un nuevo proyecto, las expectativas se disparan hasta el infinito, pero también lo hacen las preguntas, las especulaciones y, por supuesto, las controversias. ¿Qué hay detrás de este acuerdo millonario? ¿Qué implica realmente para su carrera, para su futuro y para su vida? ¿Y por qué ha desatado tantas especulaciones y debates apasionados? Para empezar, pongamos un poco de contexto porque sin él es difícil entender la magnitud de lo que está sucediendo. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global, una auténtica estrella de talla mundial. Sus telenovelas turcas han sido un éxito rotundo, rompiendo récords de audiencia en numerosos países, y su atractivo físico, sumado a una personalidad magnética y una presencia escénica imponente, lo han catapultado a la fama internacional de una manera vertiginosa. Lo hemos visto triunfar de manera espectacular en Turquía, y ahora su mirada, y sobre todo la de sus representantes y las grandes productoras, está puesta en nuevos horizontes, incluyendo proyectos ambiciosos en Italia, donde ya ha dejado su huella, y la siempre anhelada y competitiva industria de Hollywood. Este nuevo contrato, del que se habla tanto y que ha generado tantas opiniones encontradas, estaría precisamente ligado a una de estas nuevas y emocionantes aventuras profesionales fuera de su país natal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y donde empezamos a vislumbrar las complejidades de un acuerdo de esta envergadura. Los rumores y las filtraciones, como suele suceder inevitablemente en el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, han sido la chispa que ha encendido la pradera de la polémica. Se habla de cifras astronómicas, de sumas que marean, de condiciones de exclusividad extremadamente estrictas, que rozan lo draconiano, e incluso de aspectos que tocan directamente su imagen personal y su esfera privada. Imaginen ustedes, estamos hablando de un contrato que no solo dicta el trabajo del actor, las producciones en las que participará y las condiciones de las mismas, sino que también podría tener una injerencia directa y considerable en aspectos de su vida privada. No es la primera vez en la historia que vemos cláusulas de este tipo en contratos de grandes estrellas del cine, la música o la televisión, pero cuando se trata de una figura tan mediática y comentada como Can Yaman, la atención mediática se magnifica exponencialmente y cada rumor se convierte en noticia. Uno de los puntos que más ha llamado la atención, y que ha generado mayor debate, es la supuesta duración del contrato. Los susurros y las informaciones extraoficiales sugieren que podría ser un acuerdo a largo plazo, una relación contractual que se extendería durante varios años. Esto, para la productora o la empresa que lo ha contratado, indicaría una apuesta muy fuerte, una inversión millonaria y una confianza ciega en el potencial y el atractivo de Can Yaman. Para los fans más fervientes, esto podría ser una excelente noticia, una garantía de ver a su actor favorito en pantalla durante años, asegurando una constante sucesión de nuevos proyectos que mantengan viva la llama de su admiración. Sin embargo, para otros, aquellos que valoran la libertad artística y la autonomía del actor, podría significar una especie de encierro contractual, una camisa de fuerza que limitaría su capacidad de explorar otras oportunidades interesantes, de experimentar con diferentes géneros y roles,
o de tomarse los descansos necesarios cuando él lo desee o su cuerpo se lo pida. La libertad creativa, la posibilidad de elegir y moldear su propia carrera, es un valor fundamental para muchos artistas. Y luego está la cuestión del tipo de proyectos que estarían incluidos en este acuerdo. Se dice, y los rumores son cada vez más fuertes, que este contrato estaría enfocado en un género específico, o quizás en un tipo de rol que busca explotar al máximo su ya probada popularidad y su atractivo particular. Estamos hablando de más series románticas que rocen el melodrama, de películas de acción donde pueda lucir su físico y su carisma, o tal vez de algo completamente nuevo y arriesgado que busque romper esquemas. Las especulaciones más optimistas apuntan a que se trata de un proyecto sumamente ambicioso, con un presupuesto desorbitado y una proyección internacional aún mayor que la que ya posee. Pero, ¿qué precio hay que pagar por esa ambición desmedida? ¿Qué concesiones debe hacer un artista para formar parte de algo tan grande? Aquí es donde entra la parte más controvertida, la que ha desatado la mayor indignación y preocupación entre los seguidores, las cláusulas. Se habla con insistencia de exclusividad total, un término que en su máxima expresión, podría implicar que Yaman no podría participar en ninguna otra producción, serie, película, o incluso proyecto publicitario fuera de este acuerdo, durante el tiempo estipulado. Esto es algo que hasta cierto punto es común en los contratos de las grandes estrellas de Hollywood, donde se busca asegurar la dedicación exclusiva de un talento para proyectos propios. Sin embargo, cuando estas cláusulas se llevan al extremo, cuando son demasiado restrictivas, pueden generar incomodidad, frustración e incluso un sentimiento de asfixia para el artista. Imaginen tener que decir no a proyectos que podrían ser interesantes desde un punto de vista artístico, que podrían representar un reto interpretativo, o que podrían ser importantes para su desarrollo profesional, solo por cumplir con las exigentes y, a veces, inflexibles normativas de un contrato. Pero las cláusulas, y aquí es donde la cosa se vuelve aún más espinosa, no se detendrían ahí. Hay quienes sugieren, y las filtraciones apuntan en esta dirección, que el contrato también podría incluir aspectos relacionados con su presencia en redes sociales, su estilo de vida, sus relaciones personales e incluso su apariencia física. Piensen en ello, para una figura pública tan mediática, tan expuesta al escrutinio público, la imagen lo es todo. Un contrato de esta magnitud podría buscar mantener una imagen específica, coherente y cuidadosamente construida para capitalizar al máximo su fama y su atractivo. ¿Significa esto que tendría que seguir dietas estrictas y rigurosas, rutinas de ejercicio específicas y extenuantes, o incluso evitar ciertas apariciones públicas o declaraciones que no se ajusten a la imagen deseada por la productora? La idea de que un contrato, un mero acuerdo legal, pueda regular hasta estos detalles tan personales, tan íntimos, es lo que ha desatado la mayor parte de la polémica y ha hecho que muchos se cuestionen los límites de la explotación de una figura pública. Por supuesto, es fundamental recordar, y debemos ser honestos con nuestros seguidores, que mucha de esta información proviene de rumores, de filtraciones y de fuentes extraoficiales. Los detalles exactos de un contrato de esta magnitud, firmados entre grandes estrellas y corporaciones millonarias, suelen ser altamente confidenciales, protegidos por estrictos acuerdos de no divulgación. Sin embargo, la mera existencia de estas especulaciones, la persistencia de estos rumores y la intensidad del debate que han generado, nos dan una idea muy clara de la magnitud de este acuerdo, de las expectativas que se han depositado en él y de las posibles repercusiones que podría tener. Los expertos en la industria del entretenimiento, aquellos que han vivido y respirado este mundo durante décadas, señalan que este tipo de contratos, si bien pueden ser enormemente beneficiosos para el actor al garantizarle seguridad financiera, estabilidad laboral y la participación en proyectos de gran envergadura y proyección global, también conllevan riesgos significativos. Un contrato demasiado restrictivo, demasiado enfocado en mantener una imagen preestablecida, podría, a la larga, frenar la evolución artística de un actor, limitando su capacidad de experimentar con diferentes roles y géneros, de crecer como intérprete y de sorprender a su público. Además, la presión constante de cumplir con expectativas tan altas, de mantener una imagen impecable y de ser la personificación de ciertos ideales, puede ser abrumadora y tener un impacto negativo en la salud mental y el bienestar del artista. Por otro lado, para la productora o la empresa que firma un acuerdo de esta naturaleza, se trata de una inversión considerable, sí, pero también de una garantía. Es una apuesta segura, casi matemática, por el éxito.
Cuentan con una de las figuras más populares y rentables del momento para sus proyectos, capitalizando la inmensa y leal base de fans que Can-Yaman ha cultivado a lo largo de los años y que está dispuesta a seguirlo allá donde vaya. Es una estrategia para asegurar la taquilla, para garantizar la audiencia y para maximizar el retorno de la inversión. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? Esta es la pregunta clave, la que nos interesa conocer en profundidad. ¿Creen que es justo, ético o comprensible que un contrato pueda llegar a regular aspectos tan personales y profundos de la vida de un actor, de un ser humano? ¿O consideran que en el juego del estrellato global, estas medidas son simplemente una estrategia necesaria y pragmática para proteger y maximizar la inversión en una estrella de su calibre? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios de este vídeo. Su participación es fundamental para nosotros. Analicemos un poco más las posibles implicaciones de este contrato, yendo más allá de los titulares. Si se confirma que hay cláusulas que afectan directamente su imagen o su estilo de vida, esto podría generar una reacción dividida, incluso polarizada, entre los fans. Por un lado, aquellos que adoran la imagen actual de Can-Yaman, que lo ven como un ícono de estilo y belleza, podrían sentirse complacidos de que se mantenga esa línea y se refuerce esa imagen. Pero por otro lado, muchos de sus seguidores lo admiran precisamente por su autenticidad, por su espontaneidad y por la libertad que proyecta en sus interacciones. Verlo sometido a restricciones tan estrictas, a un control tan minucioso de su persona, podría generar una sensación de pérdida de esa autenticidad, una decepción ante la idea de que su ídolo pueda estar forzado a ser alguien que no es del todo. Además, en la era digital, en la era de las redes sociales, donde la conexión entre los artistas y sus fans es más directa, más personal y más inmediata que nunca, este tipo de contratos podría afectar drásticamente la forma en que Can-Yaman interactúa con su público. Se verá obligado a publicar cierto tipo de contenido, a proyectar una imagen de felicidad constante que quizás no siempre se corresponda con la realidad de su día a día, de sus emociones, de sus desafíos. La presión por mantener una fachada de perfección puede ser agotadora y perjudicial. Es crucial entender, y esto es algo que debemos recalcar con fuerza, que para los actores, y en general para las figuras públicas, su imagen pública es una herramienta fundamental de su profesión, un elemento clave de su marca personal y de su éxito comercial. Sin embargo, la línea entre la gestión profesional de la imagen y la pérdida total de la individualidad, de la privacidad y de la autonomía personal puede ser increíblemente fina. Este contrato, si se confirman las especulaciones más fuertes y preocupantes, podría estar jugando peligrosamente en esa delgada y resbaladiza línea. Otro aspecto crucial a considerar es el futuro a largo plazo de la carrera de Can-Yaman. Si este contrato lo ata a un tipo específico de proyectos, a un género particular o a una cierta imagen durante varios años, ¿cómo afectará esto a su capacidad de diversificar su carrera, de explorar nuevos caminos artísticos y de seguir creciendo como actor? ¿Correrá el riesgo de encasillarse en roles que explotan su imagen pero no su potencial interpretativo, o será esta una plataforma de lanzamiento para consolidar su estatus como una estrella internacional de primer nivel, con la capacidad de elegir proyectos que realmente lo apasionen y lo desafíen? La polémica que ha rodeado este contrato también ha puesto de relieve, una vez más, la importancia de la transparencia en la industria del entretenimiento. Si bien es cierto que los contratos son acuerdos privados entre partes, cuando involucran a figuras públicas de esta magnitud, cuyos movimientos y decisiones afectan a millones de personas y generan un interés masivo, los detalles, o al menos la esencia de los mismos y las implicaciones generales, suelen trascender. Y es precisamente esta falta de información clara y verificada lo que alimenta los rumores, las especulaciones y, en consecuencia, genera debates que pueden ser tan apasionados como, en ocasiones, infundados. La opacidad genera desconfianza. Lo que sí es innegable y debemos reconocerlo es el poder de atracción, el imán que representa Can-Yaman. Su capacidad para generar interés, para suscitar conversación y para movilizar a sus seguidores es inmensa. Este contrato, sea cual sea su contenido exacto y las cláusulas específicas que contenga, ha logrado ponerlo, una vez más, en el centro de la atención mediática mundial, demostrando una vez más su impacto y su relevancia en el panorama del entretenimiento global. En resumen, la polémica que rodea el contrato de Can-Yaman se centra, de forma muy destacada, en varios puntos clave que hemos analizado en profundidad: la posible duración extendida del acuerdo,
las cláusulas de exclusividad que podrían ser muy restrictivas. Y lo que resulta ser el aspecto más controvertido y preocupante para muchos, las especulaciones sobre la injerencia directa en aspectos de su vida personal, su estilo de vida e incluso su apariencia física. Si bien los detalles exactos siguen siendo un enigma, un misterio envuelto en secretismo, la magnitud de las discusiones y el fervor con el que se debaten nos indican la importancia de este nuevo capítulo en la carrera de este carismático actor y el peso que tiene en la industria. Sea lo que sea que depare este contrato, cuáles sean las condiciones finales y cómo afecte realmente a su carrera y a su vida, una cosa es segura: Can Yaman sigue siendo una figura fascinante, un referente y un punto de atención constante en el panorama del entretenimiento global. Sus movimientos, tanto los profesionales como los personales, continuarán siendo objeto de atención, de análisis y, sin duda alguna, de debate apasionado. Y nosotros, desde aquí, desde nuestro canal, estaremos atentos, investigando, analizando y contándoles todos los detalles, con la rigurosidad y la perspectiva que nos caracterizan. Y a ustedes, queridos amigos, a ustedes, nuestra comunidad, ¿qué les parece esta situación? ¿Creen que estas cláusulas son excesivas, una invasión a la privacidad, o forman parte inevitable del juego en el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo? ¿Dónde creen que reside el límite entre la gestión profesional de una estrella y la explotación de su imagen? Dejen sus opiniones, sus preguntas, sus teorías más audaces en la sección de comentarios. Sus aportes, sus reflexiones, son lo que hace que nuestro canal cobre vida y se convierta en un espacio de diálogo constructivo. No olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta si les ha parecido interesante y enriquecedor este vídeo, compártanlo con sus amigos, con sus contactos, para que la conversación se expanda y llegue a más personas interesadas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y primicias exclusivas. Gracias por acompañarnos hoy con tanta atención y entusiasmo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.